¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a este espacio, a este tiempo que nuestro Señor Jesucristo pone para que podamos ponernos en sintonía con el Santo Espíritu de Dios, con la hermosa palabra de Dios, con esa espada doble filo. Yo no sé cuál sea la situación que estés viviendo, el proceso, el desierto, o quizá una bendición que estés recibiendo, pero el Señor sí lo sabe. Y no es una casualidad que tú escuches este mensaje en este momento. Te saluda este siervo inútil, Gerardo González. Toda la gloria sea para nuestro Señor. Recuerda que uno no sirve para nada. Toda la gloria sea para Él. Toda la honra hacia nuestro Señor Jesucristo, al que realmente tenemos que darle gloria y gracias por todo lo que está haciendo. Es a nuestro Señor, Dios Padre, obviamente nuestro Señor Jesucristo, al Santo Espíritu de Dios. Porque esta diosidencia que hoy te ponga a escuchar este mensaje, que hoy es una gran enseñanza, porque también te saluda a mi esposa Adriana. Tengo que decirte que el Señor hoy te está hablando. Le hemos puesto como título a esta prédica, plática o enseñanza, como tú le quieras decir, venciendo la ira y recibiendo la serenidad. Y este mensaje va para todos aquellos que están conociendo al Señor apenas, y también para muchos que llevan años en iglesias, que últimamente he estado observando muchísimos que la gente está harta y cansada de lo mismo. La gente quiere que le digas la verdad, que le digas, bueno, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué necesito hacer? Porque lamentablemente hemos tenido un evangelio aguado o diluido por muchos pastores que, sin criticarlos, es su manera de ser, su manera de trabajar, pero hay mucha gente que es tibia y tiene miedo. Y los que somos siervos del Señor no tenemos miedo a hablar, porque es el mismo Espíritu de Dios quien habla a través de nosotros. Y tu vida vale la pena, tu familia vale la pena, tu futuro vale la pena. Entonces, hoy vamos a experimentar en esta enseñanza los puntos principales que tenemos que ir siguiendo conforme a la palabra de Dios para que tú puedas vencer la ira. Porque mira, es una trampa tremenda en la que te quedas atorado. Entonces vamos a empezar a ponernos en manos de nuestro Señor en este momento y escucha esta oración. Te invito a que le des a la campanita en el programa de YouTube, y también te recuerdo que este ministerio solamente se sostiene con diezmos y ofrendas que ustedes dan. Ahí viene en la publicación de la prédica donde puedes depositar, donde puedes ofrendar. Y bueno, nuestro Señor está bendiciendo este lugar donde se está escuchando este mensaje. Se escucha en muchas radios, en varios países, en varias ciudades. Mucha gente la está escuchando, la puedes grabar, la puedes bajar, la puedes compartir. Es de gran, gran bendición. Entonces, vamos a empezar. Y recuerda, el ser cristiano es todos los días volverte a levantar. No existe cristiano de cuna cristiana. Mira, hay mucho religioso que utiliza la palabra de Dios para juzgar, para señalar. Y mira, es un proceso que todos los siervos inútiles vivimos. Yo también cometí muchísimos errores. Emití juicio cuando no tenía que hacerlo. Me equivoqué, lastimé corazones. Pero ya cuando uno es probado, cuando tienes las marcas de nuestro Señor Jesucristo en tu cuerpo, en tu corazón, cuando has vivido las cosas, empiezas a corregir y empiezas realmente a entender el proceso del amor del Señor. Pero tienes que entender algo, O sea, el Señor siempre está con toda persona que invoca su nombre en verdad. Pero el Señor está en contra de todos los cristianos tibios y también contra todos aquellos religiosos que no tienen amor ni misericordia para con los demás. Entonces uno dice, bueno, pues, ¿cuál es el punto medio? ¿Cuál es el punto exacto? Pero bueno, vamos a empezar a hablar. Padre mío, Dios mío, Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor, bendito Padre, que venga tu Santo Espíritu, Señor, el Santo Espíritu de Dios, de poder, de conocimiento, de consejo, de sabiduría, de inteligencia, pero sobre todo el temor de Jehová. Señor y Todopoderoso, manda a tus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres vivientes, ojos que todo lo ven y carros de fuego, a nuestro alrededor y a nuestro favor, Señor. Cubre, Señor, cada familia que esté hoy escuchando este mensaje, cada persona, toda entrada, salida, trayecto y estancia, todo lugar donde piensen en nosotros, donde hablen de nosotros, donde llegue la radio y las redes sociales, todo lugar donde haya pisado la planta de nuestros pies y donde vaya a pisar. Señor y Todopoderoso, a partir de este momento, Señor, te damos toda la gloria. Toma el control de esta oración, Padre.
Toma el control, Señor, de este mensaje, de esta enseñanza, y que seas tú hablando, Padre. Tu Santo Espíritu, Señor, ministrando, y que las personas que reciban esta palabra hoy, tú visites, Señor, sus hogares. Santo Padre, yo no sé qué ataduras tengan, Señor, si están aferrados a la tradición familiar, si tienen costumbres de adorar otras cosas. Padre, Señor, yo nada más te pido misericordia y que tu amor transforme los corazones. Y que ellos vean, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, un varón de guerra, un Dios de poder, pero un Dios de amor, que hoy estás hablándole a ellos. Busca la verdad. Hoy el Señor te está diciendo, busca la verdad, busca mi palabra. Es que así, bueno, espero que tú hagas un compromiso con el Señor. Al final voy a hacer la confesión de fe y vamos a empezar a seguir esta enseñanza. Señor, te doy gracias, toma el control, Padre, bendito sea tu nombre. Que ha atado todo hombre fuerte. Satanás, la bestia, el falso profeta, y toda jerarquía demoníaca, y todo brujo o hechicero, toda persona que quiera poner obstáculo, queda cancelada, atada en el nombre de Jesús. Y Padre, hoy te pido, Señor, Santo Padre, tú pongas arrepentimiento, pero sobre todo convencimiento, Señor. Y Santo Padre, que sientan tu amor las familias que hoy escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Vamos a empezar con el punto número 1. Mira, ¿cómo es posible que yo pueda tener paz en los momentos donde pierdo el control? ¿Sabes a cuántos cristianos iracundos me ha tocado ministrar? Y es algo bien tremendo, porque hay unos que entienden, pero otros que no quieren cambiar y que nada más dicen que van a cambiar. Personas que ministré por años y mira, no por tanto que yo llore, tú vas a cambiar. Y no porque yo tenga mucha fe, tú también vas a tener. Es un compromiso donde tú tienes que adquirir el que muera ese hombre viejo, muera esa mujer vieja y que realmente quieras un cambio. Pero tienes que querer hacerlo. Porque hay muchos que dicen que quieren, pero no lo hacen. Siguen tratando con la punta del pie a la esposa o al esposo. Siguen reventando, siguen haciendo, robando en la paz a todos los que están alrededor. Oye, en verdad, ya basta, brother. ¿Crees que cuando lleguemos a la presencia de Dios no nos van a decir, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tú tenías la Biblia ahí, tenías la fórmula. ¿Por qué no lo hiciste? Y es muy sencillo. Porque no quieres. Porque no quieres. Y estamos esperando señales, que baje un ángel del cielo aleteando, que diga, oh, ya llegué, aquí está el Señor, te manda a decir esto. No, mira, te está aventando una Biblia enfrente, te dicen, aquí está la respuesta, léela, medítala y ponla en práctica. Entonces, hoy te voy a enseñar, el Señor a través de este siervo inútil, no yo. Yo también estoy aprendiendo. Te voy a enseñar dónde encontrar esa paz que no se rompe. Incluso cuando otros nos ofenden, nos critican, nos provocan, nos traicionan, nos atacan. ¿Puedo yo realmente conservar la calma en medio de un mundo que hace daño, que hiere? O que exige y presiona, porque las redes sociales están al millón. Y ahorita, que si este tiene una cosa, este tiene otra, y que así... A ver, entiende, tienes que detenerte un momento. La respuesta no está en fuerzas humanas, sino simplemente en creer y aferrarte a lo que es la promesa de Dios. Nuestro Señor dijo algo y no lo dijo a la ligera, y muchos lo utilizan para nada más llenarse de sensacionalismo o de emociones. Nuestro Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Lo dice claramente el Señor en su palabra. ¿Por qué lo dice de esa manera? Y lo está diciendo el Señor claramente y tremendamente en Juan 14:27. Esa paz es real y esa paz es disponible. Pero, ¿cómo puedo caminar con esa paz? ¿Cómo me puedo meter? ¿Cómo me puedo mover con esa paz? Y no es porque, a ver, es que yo quiero que ya no tenga ningún problema y ya voy a tener paz. No. El conflicto, el problema, el proceso, el desierto, no tiene nada que ver con que tengas paz o no. Entiende este punto. Puedes caminar en esa paz, aunque el conflicto, el problema, el desierto o la situación aún no desaparezca. ¿Por qué? Repite conmigo. Porque mi transformación
es de adentro hacia afuera. Y muchos pensamos que es al revés, pero es de adentro hacia afuera. Hoy te invito a que te quedes conmigo hasta el final, hermano, hermana, amigo, amiga. Porque hoy tú y yo vamos a descubrir juntos cómo vencer la ira y ser guiados por esa paz y serenidad que solamente Jesús te puede dar. Número 1. Hay un peligro oculto en la ira. Entiende algo, la ira no es nada más, no, es que me enojo un momento, no. La ira no es una emoción pasajera. Es una de las fuerzas más destructivas que puede habitar en el alma humana. Y todo está en que me deje dominar por ella o no. O sea, cuando menos te das cuenta, yo he visto matrimonios que el hombre llega y grita y dice y la mujer le dice, ay, nunca cambiaste, no sé qué. Y los dos están igual. Los dos están igual. ¿Y qué quiero decirte con esto? Es que dejas que te envenenes por dentro, te dejas dominar por eso y solamente te estás haciendo daño, hiriéndonos unos a otros con nuestras palabras o con nuestras acciones. ¿Y qué hacemos al envenenarnos? Es como cuando te tomas un veneno. Te mareas, pierdes la claridad y nos alejamos a final de cuentas de los frutos del Espíritu. En Proverbios 29:11, el Señor dice en su palabra, el necio da, fíjate, el necio, da rienda suelta a toda su ira. Pues imagínate, pero ahorita le dices a un cristiano, no, lo que pasa, hermano, es que tú eres bien necio. ¿Qué? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo este? Vámonos de aquí, esto no es de Dios. Bueno, pues si no es de Dios, ahí también viene en tu Biblia, no te enojes conmigo, entiende este punto. El necio, según la palabra de Dios, da rienda suelta a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. Es algo tremendo esto. Cuando yo permito que la ira tome el control, inmediatamente, la sabiduría se aleja de mí. Dejo de caminar con ella. Y una vez que la sabiduría no está, me vuelvo vulnerable al pecado. Abro una puerta que la ira abre. Acuérdate que el ataque no viene solo. La ira no es un signo de fortaleza, al gritar, al hacerte el picudo o el gritón, como algunos piensan, no. Es una clara señal de que hemos perdido lo que el Señor nos pone como dominio propio. Y es un fuego que empieza con una pequeña chispa, una palabra maldicha, que algo acciona en mí, una injusticia sufrida, una traición. ¿O sabes qué cosa? Fíjate lo que te voy a decir. Una expectativa que yo me fabriqué, una expectativa que no se hizo, que se frustró. Y inmediatamente me enojo y esto empieza a hacerse un fuego que al final consume familias completas, relaciones, decisiones, incluso hasta nos enfermamos. Es tremendo. Santiago 1, del 19 al 20 nos dice algo. Y cada versículo que te estoy diciendo no es para que digas tú amén, amén. No, es para que lo apuntes y lo estudies. Dice, todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabes cuánta gente o pastores iracundos que andan golpeando a su familia o supuestos cristianos que están en alabanza y que luego están todos diciendo groserías? O sea, no estoy tirándole a nadie, se trata de que Dios lo ve todo. No, Dios no puede ser burlado. Y puedes tener el versículo correcto, puedes tener la palabra correcta, puedes incluso tener razón. Pero si estás airado, no va a funcionar. Entonces, la ira, como es el diablo tratando de arrasar lo que más amo, solamente me va a afectar a mí. Y el único que va a pagar el precio, repite conmigo, soy yo. Repítelo, soy yo. Mira, estudios médicos confirman lo que la palabra nos enseña hace siglos. Yo no entiendo cómo hay gente que tiene una idolatría con los médicos y con los doctores, con todo respeto a ustedes, doctores, pero la verdad, oye, en verdad, ¿tu doctor es cristiano? ¿Tiene temor de Dios? ¿Es un hombre santo? ¿O es un adúltero? ¿O es un vicioso? ¿O tú no sabes qué está pasando? En verdad, pregúntale a tu doctor. La ciencia de ahora, descubrieron vida en Marte. Una bacteria que está viva en Marte, pero si un niño aquí tiene 8 meses de gestación,
Ahí en Estados Unidos lo quieren abortar. Y vamos a hablar claro de una vez por todas, ¿eh? Todo el mundo dice que porque llegó Donald Trump, que esto, que lo, que todo está cambiando. Dejémonos de cosas. Hay consecuencias de los millones de abortos y cosas que ha hecho ese país. Y tenemos que entender algo. Va a haber consecuencias y una gran sacudida. Y tenemos que arrepentirnos como pueblo de Dios. Entendamos el punto. Tenemos que corregir de una vez por todas. Y eso es lo que la palabra hoy nos está diciendo. Oye, toda mi vida he estado haciendo esto. Hay consecuencias que vienen en camino que hoy el Señor está diciendo, hey, mi gracia es suficiente, yo te puedo librar, pero cambia. Entendamos. La ira hace que tu presión arterial se eleve, que tus defensas se bajen. A final de cuentas, oye, le dio azúcar, dio un coraje. ¿No has escuchado eso? Oye, es que hizo un coraje en el estacionamiento porque le ganaron el lugar y le dio un infarto y se murió. Mira, pero la verdad es que tú y yo vivimos en un mundo espiritual tremendamente fuerte. Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y luego dice, ni deis lugar al diablo. En Efesios 4, el 26 al 27 lo dice. Pero está bien tremendo esto. Está bien tremendo. O sea, muchos en este caminar justificaban los arrebatos diciendo que son provocados por lo que el otro me hizo. Pero mira, la realidad no es nada que esté afuera lo que te derriba, sino la manera como lo interpretamos, como yo recibo lo que está pasando. Si alguien nos hiere con palabras, no es la palabra que dijo esa persona la que determine cómo me voy a sentir, sino lo que yo permití que haga en mi corazón. Yo me acuerdo que yo bromeaba mucho, decía, yo estoy curtidísimo para que la gente no esté de acuerdo conmigo. Y vaya que me atacaron tremendamente. En todos lados y tratando y no, mira, pero yo sé lo que soy y yo sé lo que soy en el reino. Yo sé a qué Dios le sirvo y lo que la gente diga a mí no me interesa porque yo sé lo que hago. Pero para tener esa madurez y que no te mueva lo que dice la gente, solamente es con Cristo. Entiendo algo. Se trata de cómo recibo yo las cosas que los demás dan por hecho, inventan, dicen o te atacan. Lo que tú permites que esa palabra, ese dardo, haga en tu corazón. Por eso la palabra dice que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Por algo lo dice. Porque cuando me dejo llevar por la ira, mi acción, mi caminar, pierde propósito y empiezo a decir cosas, tú o yo, de las cuales luego nos arrepentimos. Herimos con frases que dejan cicatrices y muchas veces hay consecuencias irreparables. Recuerda, como juzgaste, serás juzgado. ¿Cuántas amistades han sido destruidas por un arrebato de enojo? ¿Cuántas veces una reunión familiar se echó pedazos por alguien iracundo? O sea, hay heridas por las palabras lanzadas. La ira es como una niebla que nos impide ver con claridad lo que parecía justificable en el momento. Pero después de que pasó un tiempo, dice, oye, se puso loco, actuó como un loco. Por eso el Señor nos llama ¿a qué? Repite conmigo, a andar en el Espíritu. Entonces, uno de los frutos del Espíritu, precisamente, ¿cuál es? Dominio propio. Lo dice claramente en Gálatas 5, 22 y 23. O sea, lo que incluye los frutos del Espíritu es amor, paz, paciencia, templanza, etc. Pero si dejamos que el Espíritu gobierne, el Señor nos va a enseñar a responder en vez de reaccionar. ¿Sí me explico? La sabiduría de detenernos, de no reaccionar como la gente quiere que tú reacciones. Entiende este punto. El Señor nos enseña, pero tenemos que dejarnos enseñar. Respira, ora antes de hablar. No todo lo que sientes debe de ser dicho. No toda provocación merece una respuesta, porque a veces ese es el lenguaje de la sabiduría. Recuerda a nuestro Señor Jesucristo cuando fue injuriado, no devolvió injuria. Cuando fue maltratado, no amenazó, sino ¿qué hizo? Repite conmigo,
le encomendó todo al que juzga con justicia. Primera de Pedro 2:23. Esa es la guía y ese es nuestro ejemplo. Mira, la verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. En saber cuándo callar no está dar rienda suelta a las emociones, sino en rendir a cada impulso al Señor, cada momento al Señor. Mira, la ira es ese enemigo interno que tiene que ser vencido, pero recuerda, como te lo dije al principio, no con fuerza humana, sino con la gracia y el poder de Dios. O sea, la próxima vez, haz la prueba, que sientas que estás naciendo ese fuego dentro de ti, de la ira. Detente y pregúntate, oye, ¿vale la pena perder mi paz? ¿Vale la pena perder esto ahorita? ¿En serio? Pero sobre todo, grábate esto en tu cabeza. Repite conmigo, nada externo. Dilo, aguado, nada externo tiene autoridad sobre tu alma. Nada externo tiene autoridad sobre mi alma si yo no le doy esa autoridad. ¿Entiendes el punto? No le entregues la autoridad a nada. Nada externo te puede lastimar. Créetelo. ¿Por qué? Vuelvo a decirte, la paz verdadera no es que haya una ausencia del problema o del conflicto o del desierto, sino que existe la presencia de nuestro Señor Jesús en medio de ese problema. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre, yo entraré en él. Eso quiere decir que Cristo entra en mí y esa es la paz. Y si yo lo tengo aferrado a mí, nada me va a poder sacudir. Amén. Ok, vamos al número 2. Muchas heridas del alma nacen, y tienes que reconocerlo, cuando tus o mis expectativas no se cumplen. Lo que yo estaba esperando, no es tanto lo que está pasando, lo que nos roba la paz, sino lo que yo me imaginé o tú te imaginaste en tu cabeza que así tenía que suceder y no ocurrió. Y entonces me frustro. Me frustro y me pongo triste y me enojo y me amargo. Y todas esas emociones surgen cuando la realidad no coincide con ese cuadro que yo pinté en mi cabeza, porque así me educaron, así me enseñaron, así crecí. Pero así no es. Cuando yo creo en la vida, que la vida debe de darme ciertas respuestas y bendiciones como yo lo estoy viendo. Y que así tiene que ser, y que no tengo que tropezar, y no va a llegar como yo estoy esperándolo. Entonces, ¿qué? No, me está fallando la palabra. No, aquí no hay santidad. Fue el pastor. No, son los hermanos. Es la iglesia. No, soy yo. Mira, la verdadera situación no es que Dios falle, incluso tampoco el prójimo, que puede ser, pero no importa. Son nuestras expectativas humanas las que no se alinearon con la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que el camino de fe, repite conmigo, el camino de fe, la fe que tanto profeso, no es como yo me lo imaginé. O sea, recuerda a José, vendido por sus hermanos, o sea, imagínatelo, vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y olvidado. Yo no puedo pensar qué sintió José si yo cuando me traicionaron las personas que más supuestamente habíamos ayudado. Tremendo, ¿eh? Supuestos cristianos, que lo amamos, pastor, lo amamos. Y mi error fue creerlo. Confiar en esa gente. O sea, utilizaron lo que yo les había enseñado en mi contra. Yo no puedo pensar qué sintió José. Entiende algo tremendo. La traición es uno de los cursos que tienen que pasar para que seas un siervo y sierva de Dios. Pero hay una cosa que José hizo que este siervo inútil también aprendió a hacer. Nunca dejó de confiar en el Señor. Y nunca dejó la humildad. Y al final dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Pero para que tú seas transformado, hermano, hermana, amigo y amiga,
tienes que realmente entender que esa tendencia de aferrarnos a una visión idealizada del futuro por nosotros tiene el control total nuestro Señor. Pensamos que si tú y yo hacemos lo correcto, todo tiene que salir como esperamos. Pero repite conmigo, pero el mundo no opera bajo mis reglas, sino bajo la soberanía de Dios. ¿Y qué pasa cuando la vida de nosotros no se ajusta al guión? ¿Qué pasa cuando alguien que amamos nos traiciona? Cuando el trabajo no rinde frutos. Mira, cuando la persona que amas, incluso tu esposo o esposa, no responde como quisiéramos. Inmediatamente reaccionamos con dolor. Pero hoy tenemos que aprender que el dolor muchas veces proviene no del hecho en sí, de lo que está pasando, sino viene el dolor del contraste entre lo que yo quería y lo que recibí. O sea, imagínate una mujer que se casa esperando que su esposo la ame como ella ha soñado desde niña, porque así ella creció, me voy a casar, voy a vivir, voy a tener hijos, pero con los años descubre imperfecciones, con los años descubre heridas, con los años descubre frialdad. O sea, el sufrimiento no nació únicamente del comportamiento del esposo, que es importante, sino de la imagen que ella tenía en su corazón desde niña, y esa imagen se ha roto. ¿Qué pasa con muchos pastores que son lastimados por los congregantes? Servimos fielmente, estamos atacando, estamos dándole duro, tremendo, y de repente, con mi caso, se pusieron de acuerdo para despojarnos de todas las cosas y para hacer daño. Es algo impresionante. Pero, ¿qué es lo que sucede? Uno estaba esperando ser valorado, reconocido, ¿y qué pasó? No llegó. Y es un dolor tan grande, pero la raíz del dolor no está en el hecho, sino en una expectativa que no se cumplió. Sí me estoy explicando. Santiago 4:12 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones? Y combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. Es más real de lo que te puedas imaginar. Sufrimos porque esperábamos algo que no llegó y no porque el Señor nos haya abandonado. Somos nosotros mismos los que tenemos esa programación en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Pues repite conmigo, pero hoy el Señor me está enseñando. Repítelo conmigo. Hoy el Señor me está enseñando a soltar el control y confiar en su propósito. ¡Wow! Suelta el control. No te estoy diciendo que trate de vivir resignado. No. Pero sí rendido a sus pies. Puedes orar, puedes soñar, puedes trabajar con diligencia, pero sin exigir que todo suceda a tu manera y a la mía. Job dijo en medio de su dolor, ¿recuerdas? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Y esa es la actitud de un corazón, fíjate, de un corazón que ha aprendido a confiar más en Dios que en sus propios planes. Si dejamos de esperar que las personas actúen siempre como deseamos, si aceptamos que incluso quienes amamos pueden fallarnos, si podemos entender que los planes humanos son limitados y que solamente Dios conoce el final desde el principio, y no lo diga nada más de puro pico, de pura boca. Si realmente entendemos eso, vamos a empezar a experimentar que esa paz que hemos hablado tanto y tantas veces, que no depende de las circunstancias. Por eso Pablo lo dijo claramente en Filipenses 4:11. Desde la cárcel lo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero entendamos algo, esta sabiduría no se nace con ella, Repite conmigo, se aprende. Se aprende. Y tú y yo podemos aprender con la ayuda del Espíritu Santo
a aceptar y ver cada día como un regalo de Dios sin imponer mis condiciones. Y no significa que deje de tener metas o anhelos. No, 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 no. Pero sí que tú y yo aprendamos a soltar el desenlace, el final de las cosas. Ora, trabaja, confía, pero los resultados dependen de Dios. Porque cuando mi felicidad depende del cumplimiento exacto de lo que yo me imaginé, mira, en verdad en lo espiritual estoy construyendo mi casa sobre la arena. Pero si confío en que el Señor está obrando en todo, aún en lo que yo no espero o lo inesperado, vamos a decirlo, mi vida y la tuya se edifica sobre la roca. Y la paz verdadera nace cuando dejo de luchar contra la realidad y comienzo a abrazar ¿qué? La voluntad de Dios. Aunque yo no la entienda. El salmista dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y ahí está el secreto. Nos lo han dicho miles de veces. Repite conmigo, vivir confiado. Vivir confiado, vivir confiado. No en mi propia expectativa, sino que en su fidelidad eterna. ¿Estás entendiendo? O ya me elevé bastante. Mira, vamos al número 3. La ira es muchas veces el eco de un corazón que no ha sido completamente rendido al Señor. Y tienes que reconocerlo de una vez por todas. Es la verdad. No nos hemos soltado al Señor completamente. Y hay gente que ahí se atora durante años. Porque mira, la ira no es una emoción pasajera como te lo dije al principio, sino que es una señal de que algo adentro de mí aún busca defender su propia justicia antes que confiar en la justicia de Dios. Y entiende cómo se maneja el proceso espiritual. No va a ser con tu justicia ni con la mía, va a ser con la justicia de Dios. Cuando alguien nos lastima con palabras, alguien nos traiciona, nos ignora, no reconoce nuestro valor. O sea, sentimos algo adentro que nos... No, es que me molestó, me tocó. E inmediatamente reaccionamos enojándonos. Pero la raíz de ese enojo no está en la persona en que me dijo eso o lo hizo, sino en cómo yo lo interpreto, cómo yo lo recibo, en lo que yo creo en mi ego que merezco. ¿Y sabes cuántos cristianos hoy, o que se dicen cristianos, piensan que merecen algo? Es esa imagen que tú y yo construimos en nosotros mismos, que sentimos que esa imagen que construimos fue atacada. Pero la Biblia nos dice otra cosa. 1 Corintios 13:5 dice que el amor no se irrita, que el amor no guarda rencor. ¡Wow! Entonces, cuando vivimos realmente por el amor de Cristo, aprendemos a ver qué, repite conmigo, a ver más allá de la ofensa. Ahí nos vamos a dar cuenta tú y yo de que muchas veces las acciones ajenas reflejan más que una lucha interna que trae a aquella persona que el verdadero deseo de hacernos daño. Quizá esa persona que habló con dureza simplemente está hecha garras y en su corazón está frustrada y quiso desquitarse contigo. Pero si tu identidad y mi identidad está anclada a Cristo, no en la opinión de los demás, entonces puedo mantener la calma porque sé lo que soy yo. Sabes lo que eres tú. Y eso no va a cambiar por lo que otros digan o hagan. Y esa es la gran diferencia de los verdaderos siervos de Dios y siervas de Dios. No los mueve lo que diga la gente. Recuerda cuando Jesús fue injuriado. No respondió con insultos, no exigió justicia humana, no. Encomendó su causa al Padre, al que juzga justamente. Pedro lo describe así, dice, cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Primera de Pedro 2:23 lo dice. Y esa es la actitud de un hijo de Dios. Y déjame decirte algo, ese es nuestro llamado. Cuando alguien nos ofende, nuestro primer impulso que es reaccionar. No, me soy de mecha corta, ¿no? No, mira, pero si nos detenemos y respiramos, si recordamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces podemos elegir en responder con gracia. No se trata de negar el dolor,
sino de permitir que ese dolor que no me gobierne, que no gobierne mis acciones, mi reacción. Hay gente que pierde el control nada más porque alguien se le cerró, porque alguien le espitó en la calle. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Te susurra al oído. Y mira, no te valoran. Mira, te faltaron al respeto. O sea, Dios dice en su palabra en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú y yo no somos llamados a reaccionar como el mundo, sino a vivir como esa persona que ha sido transformada por la gracia y el poder de Dios se empieza a manifestar. El peso de gloria se empieza a ver. Mira, el desprecio de los demás, entiende algo, el desprecio de los demás no borra la obra que Dios ha hecho en tu vida. ¿Para qué le vas a dar poder a alguien sobre tu paz? Entiende este punto. Pablo nos dice, no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Lo dice claramente en Romanos 12:21, si mal no recuerdo. La mansedumbre es de carácter, cuando no devuelvo mal por mal. Estamos actuando con la verdadera fortaleza que viene del Espíritu. Yo recuerdo perfectamente cuando me tocó estar en esas cortes y de repente volteo y uno está amarrado como perro, horriblemente, siendo criticado, juzgado, con las cámaras de televisión enfrente, horrible, y de repente volteo y las principales personas que más he ayudado, gente que yo oficié su matrimonio, que yo los ayudé, que les dimos todo, Dios a través de nosotros, riéndose de mí en las bancas. Esa gente ahorita está en otras iglesias levantando los brazos diciendo aleluya, gloria a Dios. ¡Wow! Impresionante. Unas ganas de hacer daño, una cosa terrible. Pero ahí es cuando fue mi prueba donde no me van a robar la paz, porque yo sé que Dios le sirvo. Dice claramente en Isaías que ninguna arma forjada contra ti prosperará y toda lengua que se levante contra ti en juicio lo hará sin mí. Y así fue. Porque la palabra de Dios es verdad. Y aparte dice, y esa es la herencia de los siervos de Jehová. Y eso somos nosotros. Pero para llegar a ese nivel tienes que entender que la ira muchas veces es el fruto de un corazón que aún desea que ser reconocido por los hombres. Esa gente que quiere reconocimiento de los demás. No, mira, que me vean, que yo, mira el coche, mira lo que tengo y mira. ¿Entiende el punto? Tú y yo ya somos aceptos por el amado. Efesios 1:6 nos lo dice. Tú y yo ya no ocupamos, que repetir, como probarle nada a nadie. Tu identidad y mi identidad está segura en el abrigo del Altísimo. Y nos da la libertad, ¿para qué? Para no tomarme las cosas de manera personal, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Claro, no se trata de que te dejes, de que permitas abusos, injusticias, no, sino responder desde la sabiduría y no desde la emoción. Un corazón gobernado por el Espíritu sabe cuándo hablar, cómo hablar, cuándo callar. Y la paz, entiende algo, la paz no significa que controles a los demás, no. La paz es rindiendo tu corazón, tu reacción al Señor. Mira, tú y yo estamos invitados a dejar de ser el centro de nuestra propia historia. Fíjate lo que te acabo de decir. Tú y yo debemos de dejar de ser el centro de nuestra propia historia y colocar a Cristo en ese lugar. Y ahí la ira pierde su dominio, mira, así de volada. ¿Por qué? Porque ya no sabe quién eres. Ya no te conoce, ve una marca de la sangre del Cordero. Porque ya no vives ¿para qué? Para defender tu orgullo, sino ¿para qué? Para reflejar la gloria de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Amén. Mira, número 4, que nos atoramos mucho, el perdón. Todos decimos, no, si te perdono. No, perdonar es un guato, es un problemón, es una cosa tremendamente difícil. Es la verdad. Pero el perdón es una decisión.
¿Por qué? Porque ese es el único camino por el cual Dios nos libera de la amargura de la ira. El perdón. ¿Por qué? Porque si no vas a traer una carga tremendamente pesada, invisible de esa herida abierta. ¿Que qué? Que te roba la paz y que nos encierra en una prisión de resentimiento. Y muchos piensan que al estar aferrados y orando por venganza, orando por eso, pensamos que al estar aferrado al dolor, estamos castigando al que nos hizo el daño. Pero no es verdad. Esa gente no se arrepiente, siguen igual. Lo único que estás logrando es castigarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque la ira trae el propósito de consumir tu alma como una llama que nunca se apaga. Pero mira, sorpresa, el perdón apaga ese fuego. No se trata de minimizar lo que nos hicieron. No, si hicieron algo tremendo, Dios sabrá. No se trata de olvidar como si nada hubiera pasado. Tampoco. Se trata de que tú y yo permitamos que la gracia de Dios sane lo que el hombre ha roto. Mira, Jesús en esa cruz, herido, deshecho, traicionado, escupido por aquellos a quienes vino a salvar. Y eso a mí me sacude. Jesús dijo palabras que estremecen el corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Pero ve la ciencia de esto, A mí me sacudió. Jesús no esperó a que la otra persona estuviera arrepentida para ofrecer perdón. ¡Wow! Y así es el perdón, No, bueno, si se arrepiente y me pide perdón, lo voy a perdonar. No. Forget about it. No. Entiende este asunto. Olvídate de eso en español. No esperes el arrepentimiento para ofrecer perdón. Cuando tú y yo perdonamos, no estamos haciendo un favor al que nos hirió, al que nos dañó, no. Tú y yo estamos dando un paso a nuestra propia libertad. Entiende el punto. Aferrarse al enojo es como beber veneno, hermano, hermana, amigo, amiga. Es como tomarte un veneno esperando que otro sufra. Me lo tomé yo el veneno, pero el otro va a sufrir. No. Y estamos reviviendo el dolor una y otra vez. ¿Sabes cuántas familias hablan de lo mismo todo el día? No, es que mira lo que me hicieron, mira lo que sufrí. Y muchos otros convenciéndose de sus propias mentiras. Pero entiende este asunto. Si tú permites que el pasado gobierne tu presente, sigues completamente atado a esa prisión. El Señor nos llama a algo mucho más alto y nos dice en Efesios 4, el 31 al 32. Fíjate lo que dice. Quítese de vosotros, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué gordo cae eso! ¡Ay, no puede ser! ¿Dónde dice eso? No lo he encontrado. ¿De dónde lo sacó? Ahí viene en tu Biblia también. Es una orden. Es una fórmula. Es una medicina que ya está escrita. La receta para sanar tu alma. Ese es el modelo. Él nos perdonó. Repite conmigo. Él me perdonó. Pero imagínate una persona traicionada. Una persona traicionada por su propia familia, por el mejor amigo íntimo. De entrada el corazón se te llena de enojo, de deseos de justicia, de preguntas sin respuesta. Pero ese resentimiento nada más te encarcela. No da fruto, no te trae alivio, al contrario, te endurece el alma. Nos hace esclavos de un recuerdo que no cambia. Pero cuando eliges perdonar, cuando reconoces, hermano, hermana, amigo, amiga, cuando solo reconoces que el Señor es el único que va a restaurar lo perdido, entonces empieza la sanidad. Tardas un rato. Yo me enojé con la iglesia, me enojé con el Señor. Dije 3 veces, ¿sabes qué? Yo ya no quiero predicar, ya me vale, quién sabe qué. ¿Es en serio, Señor? ¿Me trajiste a esto? ¿Cómo es posible? Y empecé, ¿no?
pero fui entendiendo. Y me acuerdo que yo estaba llorando en una vez, muy frustrado, muy desesperado, viendo cómo mi familia era atacada por los propios hermanos, mis hijos, mi esposa, por la propia gente que oramos por ellos tremendamente y que recibieron grandes bendiciones tremendamente. Y me acuerdo que de repente viene un hombre que él tenía una condena de inyección letal. Y de repente dice, oiga, ¿puedo hablar con usted? Y yo ni lo conocía, ¿no? Dije, no, pues, sí, dígame. Me dice, ya no está llorando. Ya no está llorando porque usted es pastor y usted está aquí para darnos fortaleza a nosotros. Nosotros pedimos que usted viniera a predicarnos la palabra. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Imagínate, ¿no? O sea, pero fue de las primeras enseñanzas tan tremendas que el Señor me dio. Y nos pusimos a trabajar. Gloria hacia el Señor. Hoy entiendo la gran bendición que me tocó vivir. Entendí el amor de Cristo, lo que es su caja fuerte. Tantas almas allá adentro. Y hoy entiendo esa gran bendición y le doy gracias a esos maestros que según ellos me destruyeron. Lo único que hicieron fue hacerme más fuerte, porque así es el Señor. Que tenga misericordia de ellos, pero la verdad es algo impresionante. Luego también me pasó en otra ocasión que nos cambian de lugar a otra prisión y nos dicen, no, pues se está formando un círculo, ¿no? En ese lugar eran 180 personas en un solo lugar, todos juntos, y nada más se juntaban 3 a leer la Biblia y a alabar al Señor. Entonces yo llego, ¿no? Y digo, no, aquí no voy a decir que soy pastor. Bueno, pues ¿qué pasó? Al primer servicio no voy y esa noche venía conmigo un compañero y le digo, mira, brother, yo aquí no voy a decir nada, no digas que soy pastor. Y se me quedó viendo. Le digo, voy a esperar que Dios hable. No vas a creer que el viejito que estaba enfrente de mí, un viejito que era de Venezuela, me dice en la noche, me dice, oiga usted, disculpe, no me lo tome mal, con todo respeto. ¿Lo que pasó? Usted es el que debería estar ahí hablando. Y yo me quedo, ¿qué? Y voltea a este hombre, que decimos Willy, voltea y me dice, ¿hoy? Y me dijo, usted es el que tiene que estar ahí hablando la palabra de Dios, porque eso es usted, va. Dije yo, Cristo. Entonces el Señor me fue hablando tremendamente fuerte, ¿no? Luego también en otro caso, otro que se llama, que le decíamos, ¿cómo le decíamos a este hombre? Ese me fue. Bueno, total, este hombre llevaba 5 años encerrado y adoraba la muerte tremendamente. Tenía su altar ahí, le ponían manzanas, galletas y no sé qué cosas. Y un día tenía el juicio y me dice, oye, no, perdón, yo estaba dormido y como a las 3 de la mañana de repente siento una mirada y está el pelado parado enfrente de mí y dije, Cristo, ¿qué está pasando? Nunca nos hablamos, ¿eh? Me dice, ¿es verdad lo que tú dices? Es verdad, me lo dijo en inglés, es verdad lo que tú dices. ¿Lo qué cosa? ¿Que Jesús me va a sacar a mí? Y dije, sí, sí es verdad. ¿Qué tengo que hacer? No, pues tienes que tirar ese altar y tienes que dejar esa idolatría a la muerte. Tenía él 12 muertes tatuadas en su cuerpo, 12. Pues ahí mismo, en corto, le dimos ahí la oración tremendo. Y el Señor le puso una visión tan hermosa de que lo visitaba y lo abrazaba. Pues ese hombre hoy está libre. Cuando tenía una condena tremenda. Porque mira, déjame decirte algo. Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de Israel, el que rompe los cerrojos de la cárcel, el que manda a sus ángeles a la prisión, sigue trabajando. Nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace. Fue algo tremendo lo que nos pasó a nosotros. Porque nosotros, por ejemplo, a mí en mi caso, yo demandé en contra a todos. Al jefe de policía, a los investigadores, demandamos en contra a todo el condado. Una cosa tremenda. ¿Y qué pasa?
pues obviamente empiezan a buscar, y a ver, entreguen esto y las pruebas y esto. Nunca hubo nada, puro chisme, pura habladuría. Pero lo más increíble de esto es cómo la gente les creyó a estas personas y los conocía de cómo eran de antes. Sin embargo, no es el caso, es que la voluntad de Dios era que yo pasara ahí a predicar la palabra de Dios. ¿Y entiendes el punto? El dolor se fue. El dolor se fue. ¿Por qué? Porque yo sé, y el Señor dice en su palabra, que el Señor restaura, recuperas lo perdido, Él te levanta. ¿Entiendes el punto? O sea, el resentimiento no me iba a llevar a ningún lado. Yo tenía una labor que hacer, gloria sea al Señor. Y nos hace esclavos ese resentimiento de un recuerdo que no cambia. Pero cuando yo elegí perdonar, y que solamente, no te entiendo, Señor, pero yo dije en algún momento, heme aquí, envíame a mí, déjame participar. Cuando vienes, yo traía un brazo roto porque me lo habían roto por peleas allá adentro, etcétera. ¿Por qué? Pues porque querían hacernos daño. Porque la gente se cree lo que dicen las noticias y no es verdad. Entonces, cuando eso pasa, uno se da cuenta que Dios está ahí presente. Entonces, perdonar no es ignorar el dolor, pero es confiar en el Señor y perdonar a las personas que tú lo hicieron porque no eran ellos. Es dejar de vivir bajo ese dominio de resentimiento, porque la herida quizás sigue doliendo, pero la herida ya no tiene poder para controlar tus pensamientos, ya no tiene poder para controlar tus decisiones, ya no tiene poder para controlar tu futuro. O sea, Satanás quiere convencerte de que perdonar es una debilidad, que eres un débil. ¿Me explico? Pero en el reino de Dios, perdonar es el acto más valiente que un corazón realmente redimido puede hacer. No hay fortaleza más grande que la de quien decide no devolver mal por mal, sino vencer el mal con el bien, como dice Romanos 12:19. O sea, en esa parte dice, no os venguéis vosotros mismos. Fíjate, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Fíjate, siempre está presente el amor del Señor, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando perdonas no es que estés negando la justicia, no, se la estoy dando al que juzga con rectitud. Con rectitud. Y eso permite que yo suelte la carga, que tú la sueltes. Dejas de arrastrar esas pesadas cadenas que ni siquiera son tuyas y empiezas a caminar liviano hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Entiende que tú y yo no podemos controlar las acciones de otros, pero sí puedo definir cómo voy a responder. Y esa es la decisión que marca la diferencia entre vivir atado o no, vivo en libertad o no. Perdonar no significa que vuelva a confiar ciegamente en esas personas y que siga permitiendo sus abusos, no. Significa que dejo de cederle al pasado, a lo que ya pasó, el poder dictar mi presente. Y al hacerlo yo me estoy alineando ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios, con el corazón de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí entiendes esto? La paz no viene de esperar que el otro reconozca su error. No, eso no, olvídate de eso. Sino de tomar la decisión de no permitir que el error de ellos destruya mi paz. Esto es bien profundo. Mira, el perdón no cambia lo que pasó. El perdón, repite conmigo, no cambia lo que pasó. Pero sí cambia lo que viene. Sí cambia tu futuro. Te libera del veneno de la ira y nos prepara para recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la cual hablamos todo el rato. Esa paz que solamente Cristo puede darnos. Amén. Número 5. Y vuelvo a decirte, este ministerio solamente se sostiene por tus diezmos y ofrendas. Entiende, si te recibes algo de bendición en esto, apóyanos, porque estamos trabajando para muchas otras familias. Amén. Bueno, número 5. Aprende a esperar en el Señor antes de reaccionar, y eso es tremendísimo.
Yo en mi caso, te lo puedo compartir, yo no sabía cómo estaban moviendo las cosas, pero fue algo hermoso. Hermoso, y el Señor fue armando todo. Tremendo. Me decían los guardias a mí, sí sabe, pastor, que es muy difícil que la población de internos le diga pastor a alguien. Usted es el único que se ha ganado ese nombre. Algo bien impactante. Y cuando armamos las 7 iglesias adentro de las lugares de encierro, me da mucho gusto saber, porque aún me hablan por teléfono y me dicen todos los milagros que siguen pasando. Es algo tremendo, tremendo lo que el Señor hace. Y entendamos algo, el número 5. Cuando alguien me provoca o siento que me ha atacado, como ya lo dijimos, lo más natural es responder de inmediato. Quiero defenderme y demostrar que yo tengo la razón, que no soy débil. Pero cuando en ese momento de ese calor, de ese fuego, que la emoción se quiere apoderar de lo que yo estoy pensando, ahí es una lucha donde yo decido si escucho al Espíritu Santo o a mi carne. Porque normalmente si escucho a la carne y le hago caso al impulso del enojo, es donde más errores voy a cometer. Voy a decir palabras que luego me van a dar un pesar tremendo, porque ahí tiene que entrar la mansedumbre. O sea, es una muestra de dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. No se trata de reprimir lo que siento. Entiende este punto. Se trata de no permitir que lo que siento mande o gobierne. El mejor ejemplo fue con nuestro Señor Jesús, cuando fue golpeado, burlado, guardó silencio, no por debilidad, sino por amor, por obediencia, por fortaleza. Isaías lo dijo claramente. Es en Isaías 53:7, si mal no recuerdo. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esa calma sobrenatural que vas a experimentar no es indiferencia, entiende el punto. Es poder bajo control. Cuando alguien te hiere con palabras, cuando el ambiente se pone bien así como que hostil y todo lo de adentro de ti quiere defenderse, repite conmigo, detente y respira. Detente y respira. Da lugar al Espíritu para que hable antes que tu lengua. ¿Entiende algo? Tal vez esas personas que estaban ahí, por en mi caso, buscaban ver alguna señal de debilidad o de frustración y no lo consiguieron. Mira, aprende esta regla. Si tú reaccionas de inmediato, te estás uniendo a esa tormenta. Pero si esperas en el Señor, te vas a dar cuenta de algo. Esto es bíblico. El conflicto se disuelve sin necesidad de la batalla. Desaparece de repente. Es algo tremendo. En Proverbios 15:1 leemos, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una palabra suave nacida de un corazón que ha aprendido a poner en una pausa, hermano, hermana, tiene más poder que 1000 argumentos gritados, así como la gente que se pone a gritar y a decir. Hay tantas oportunidades de practicar la sabiduría en el día. Desde un tono de voz incómodo, desde que si te reclaman porque te le cerraste a alguien en el coche. Y ahí en lo pequeño, en el día a día, con tus nietos, con tus hijos, con la gente que tú estás poniendo en práctica esa sabiduría. Y entiende algo, ahí se forja ¿qué? La paciencia. No tienes que responder al instante, puedes guardar silencio y puedes elegir hacer una oración. Puedes esperar que ese dardo pierda el poder y no es debilidad, deja de pensar eso, es madurez. Es entender que tú y yo no somos esclavos de nuestras emociones, que no tengo que cederle el control al enojo, porque Satanás quiere que reacciones sin pensar y que actúes por impulso y que rompas lo que Dios quiere edificar.
Pero el Señor nos llama a actuar con qué, con cordura, con templanza, sabiendo que una mente tranquila va más lejos. ¿Entiendes el punto? Santiago 1, 19 al 20 dice las reglas de esto que estamos hablando. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú puedes analizar cuántas veces cuando lo que se veía como si fuese una gran ofensa pierde importancia con el paso del tiempo. Y aquello que en el momento me hizo reventar, hoy parece como una cosa sin importancia. Por eso no reaccionar al momento me da ese regalo de la perspectiva y me permite a ti y a mí actuar con sabiduría en vez de con emoción. No significa que siempre te calles, no, ni que permitas injusticias. Significa esperar el momento justo. Hablar desde un corazón sereno y corregir si es necesario, pero con un espíritu de mansedumbre. Como dice 2 Timoteo 2:24, dice el siervo de Dios, a eso se refiere, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Y luego dice sufrido. Pero hay tanto religioso que me metes, no, es que así tiene que ser, no está bien este pastor porque no tiene esto. Mejor cállate y vete en un espejo, hombre. Cada vez que sientas que el enojo quiere tomar el control, recuerda que tiene la decisión de no seguir ese enojo. Hoy te pregunto, ¿puedes quedarte en silencio? ¿Puedes elevar una oración? ¿Puedes dar espacio al Espíritu para que trabaje? Entonces ahí vas a descubrir lo precioso. La paz empieza a echar raíces en tu alma. Y los conflictos se desinflan. Las personas que antes parecían tus enemigos ya no los tomas en cuenta, no existen. Los conflictos completamente desaparecen. Esas personas pierden todo el poder de alterarte. Y déjame decirte algo, no porque ellos hayan cambiado, no porque ellos hayan cambiado, sino porque el poder de Cristo está reinando en tu corazón. Esa es la verdadera libertad. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora al número 6. Y dale a la campanita del YouTube para que te suscribas. Es súper importante, nos ayudas bastante. Punto número 6. Mira, muchas veces la ira que brota de nuestro interior no es nada más que un reflejo de un corazón que aún no ha encontrado descanso en la identidad que Dios nos dio. Esa es la verdad. Por más que dices tú, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no te la crees, hombre. Entonces tienes que entender que no estás contigo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido cuánto valemos a los ojos del Señor. Cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier crítica nos hace daño si somos como un tamo que lleva el viento. Y no es el comentario en sí lo que nos afecta, sino lo que revela de nuestra propia inseguridad. Si alguien me señala una falla y me mueve, oye, te ves gordo, Oye, ¿qué onda? Oye, ese corte de pelo, ¿qué onda? Oye, la ropa esta, oye, compórtate. A ver, entendamos el punto. Aún me mueve, aún me lleno de enojo, aún adentro de mí siento que tiene razón, aún no me siento suficiente. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo, cuando yo vivo firme en la verdad de que yo soy aceptado por el Señor, no ocupo defenderme con ira. ¿Por qué? Porque ninguna opinión humana va a cambiar el valor que Dios me ha dado. ¿Por qué? Mira, David que decía en el Salmo 139:14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y luego dijo algo, y mi alma lo sabe muy bien. La diferencia entre David y quizá tú o yo es que él lo creyó. Porque cuando no lo crees, inmediatamente vives a la defensiva. Y pensamos que tenemos que proteger nuestra imagen, que si alguien opina mal de nosotros estamos en peligro. Nos vemos esclavos de lo que otros piensen, de lo que otros digan, de cómo nos miran los demás. Y esa inseguridad no es llevada más que por el mismo diablo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Yo lo llevo a los pies de Cristo. Porque si no lo hago, me voy a enojar. ¿Entiendes el punto? Analízalo en verdad. O sea, tenemos heridas abiertas
Y el problema verdadero no está afuera, sino adentro. La herida está en cómo nosotros recibimos o nos percibimos a nosotros mismos. ¿Cómo me percibo? ¿Como alguien capaz? ¿Un verdadero siervo, sierva o a lo que te dediques? Entiende algo. No se trata de tu entorno, se trata de lo que hay en tu corazón. Y solo cuando decides tomar responsabilidad y realmente disciplinarte como siervo y sierva del Señor, empieza a cambiar. ¿Le crees al Señor que estás hecho a su imagen, a su semejanza, que fuiste comprado por precio de sangre, que somos coherederos con el Señor? Si es así, entonces la ira comienza a perder todo su poder. Pablo nos recuerda en Romanos 8:1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ni una sola condenación hay. Entonces, ¿para qué vivir a la defensiva? Yo lo pude ver claramente, cómo el Señor pelea nuestras batallas. Tremendo. Cuando nuestra autoestima está basado en lo que todos los demás dicen, somos frágiles. Pero cuando está realmente clavada la palabra de Dios en mí, soy fuerte. Las palabras ofensivas ya no te sacuden. ¿Por qué? Porque sabemos nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Ya no ocupo demostrar nada, no ocupo ganar discusiones, no ocupo reaccionar a la defensiva a cada comentario. Ay, déjame el comentario en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok. ¡Ay, Dios! La madurez espiritual nos enseña a filtrar las palabras, a discernir lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. O, mira, aún así, lo que viene de la inseguridad de otros. No todo lo que se nos dice merece una reacción. No toda crítica es una amenaza. A veces la mejor respuesta, créemelo, es el silencio. O sea, ¿y el silencio viene de quién? De quien se conoce y se acepta y ha sido transformado por la gracia de Dios. Por eso hoy te invito a que te detengas y ores. Pregúntate, ¿este enojo viene del espíritu? ¿Es una herida sin sanar? Quizá el comentario que me dijeron es un espejo que me mostró un área donde Dios está obrando en mí. Y en ese momento es el momento perfecto para buscar al Señor, no para atacar al otro. La ira muchas veces es una señal de alerta, un recordatorio de que aún hay algo en mi interior donde ocupo la luz de Cristo. Pero no dejes que la ira te gobierne, no reacciones por impulsos, busca en oración ver qué hay detrás de ese dolor. ¿Por qué me dolió? ¿Por qué me caló? Porque cuando tú y yo permitimos que Dios restaure nuestra estima, cuando yo le entrego cada inseguridad, entonces el enojo ya no tiene espacio y lo que queda es una paz que empieza a crecer. Y empiezo a caminar sabiendo y que soy amado y perdonado y sostenido por el que no cambia. Y esa paz no depende de lo que otros digan o hagan. Esa paz es un fruto del Espíritu que permanece en mi corazón. ¿Por qué? Porque soy nuevo en Cristo. Amén. Vamos ahora al número 7. Ya estamos terminando. Cuando una persona vive sin propósito, sin una razón clara para levantarse en la mañana, ahí empieza a sentir un vacío que ninguna rutina puede llenar. O sea, en pocas palabras se despierta con el cuerpo, pero el corazón sigue dormido, sin dirección, sin pasión, sin esperanza. Y cada problema lo ves como una montaña, cada palabra como una herida, cada obstáculo lo ves como una derrota de entrada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque no hay una visión más alta y cualquier cosa te tumba y te derrumba y por eso tanta gente está deprimida. Pero Dios no nos creó para vagar sin sentido, nos creó ¿con qué? Con un propósito eterno. Jeremías 29:11. El Señor dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Es un plan. Tu vida no está... O sea, entiende, eres valioso. Eres valioso. No ignores el llamado del Señor en este día. Entiende. Deja de estar cayendo nada más en estar todo irritable y enojado porque los días pasan. No. Deja de ser alguien que lo dominan las emociones, que no comprendes el propósito. Deja de estar lleno de pensamientos dispersos y un corazón inquieto. Deja atrás ese enojo y desánimo y frustración que no nacen de las circunstancias, sino de que estás desconectado del diseño de Dios.
Entonces entiende este propósito. Todo cambia y no porque los problemas desaparezcan, te lo vuelvo a decir, sino porque ya no tienen el mismo peso, ni el mismo poder, porque estoy enfocado. No me dejo arrastrar por las provocaciones, no me altero por tonterías. ¿Por qué? Porque tengo una misión mayor. ¿Entiendes el punto? Es un compromiso. Deja de pensar, no, todo es injusto, todo el mundo está en mi contra, ¿por qué me hicieron esto? ¡Ya basta! Entrega tu corazón al Señor y decídete usar cada día para compartir su mensaje, para hacer testimonio, para edificar. Deja de quejarte. Entonces el gozo llega en lo cotidiano. Llega dirección en lo sentido, en lo sencillo, perdón. O sea, y lo que antes te parecía trivial, sin importancia, lo empiezas a ver de una manera valiosa. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Ya la paz no te la roba nadie. ¿Por qué? Porque tú sabes el propósito. Entonces la ira pierde terreno. Y no porque te vuelves perfecto, no. Sino porque estás ocupado en lo que vale la pena. Nuestro Señor vivió con un propósito en medio de ¿qué? De insultos, rechazos, sufrimiento, persecución. Pero nunca se desvió. Juan 6:38 lo dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa claridad en su pensamiento le dio fuerza en el desierto, le dio mansedumbre ante sus acusadores, le dio firmeza hasta en la cruz. ¿Entiendes? Y si Jesús ocupó un propósito, ¿cómo tú y yo no? No significa que estés esperando que todo caiga del cielo como un rayo, no, sino búscalo en la oración, búscalo en la palabra, en esos dones que solamente tú tienes. Descubre lo que el Señor está usando en ti. Mientras tú y yo caminamos con el Señor, mira, haz un análisis. Si hoy te das cuenta que todo te irrita, que todo te pesa, de que la ira te acompaña más de lo que tú quisieras, tal vez no ocupas cambiar de entorno, sino reenfocar tu corazón. Pregúntate, ¿estoy realmente invirtiendo mi fuerza, mi salud, mi vida y mis días en algo que edifica? ¿Estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Porque cuando estás caminando en tu propósito, mira, ya las críticas no te desvían. Las demoras no te desesperan, las ofensas no te derriban. Ya estás muy ocupado que construyendo algo que viene del cielo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Colosenses 3:23 dice claramente. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¡Wow! Esa es la clave. Lo que pasa es que si estoy trabajando nada más para mí, y me lo merezco, y bien que me friego, y que esto que el otro, y que es mi dinero, o sea, entiende. La palabra lo dice, Colosenses 3:23. Esa es la clave. Cuando tú y yo vivimos para agradar a Dios, ya no necesitas probar nada al mundo. La paz se vuelve completamente tu compañera y la ira se queda sin ese lugar que antes agarraba. Porque el propósito te levanta cada mañana, te sostiene en las tormentas, te enfoca cuando todo lo demás parece destruido. Y en medio de esa claridad de mente, la gracia de Dios te cubre y te lleva. Amén. Mira, el número 8 te lo explico de esta manera. El Señor nos diseñó con una mente capaz de renovarse, una mente capaz de cambiar, una mente capaz de aprender ese nuevo camino. Y sabemos cómo liberarnos de esas viejas formas de reaccionar. No estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Entiende, Dios en su sabiduría nos dio la capacidad de transformar nuestra manera de pensar, pero también nuestra manera de responder. Y Romanos 12:2 nos lo dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lee la Biblia en verdad. Esa transformación no es algo abstracto, no, es algo real, algo práctico que comienza cuando tú y yo decidimos, con la ayuda del Espíritu Santo, responder de una manera diferente ante situaciones que antes nos dominaban o tomaban el control. Estoy cerrando diciéndote que cuando reaccionamos con ira una y otra vez,
estamos estacionados ahí permitiendo que esa emoción eche raíces y que se convierta en ese hábito. Pero si en lugar de eso tú y yo elegimos la mansedumbre, si me detengo a orar antes de hablar, si respiro profundo, si entrego ese momento al Señor, tú y yo estamos sembrando esa semilla. Y como toda semilla, con el tiempo va a dar fruto. Al principio no lo vas a entender, te vas a sentir extraño y tal vez todo dentro de nosotros quiera responder como antes, con enojo, con frustración, con palabras duras, con maledicencia. Pero si tú y yo decidimos de una vez caminar en el Espíritu y no en la carne, fájese. Entonces esa nueva forma de vivir se va a empezar haciendo esa parte de nosotros. ¿Entiendes? De una vez por todas. Proverbios 14:19. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¡Wow! Entiende el punto, todo está en obediencia. En enseñar a tu corazón que no todo merece una tormenta. Día tras día, en cada pequeña cosa que te moleste, elige la calma. Y algo dentro de ti va a empezar a cambiar. Ya no va a ser esa lucha constante. Vas a hacerte una persona mucho más suave, más firme, más serena, pero más fuerte. Y la paz va a ser tu nueva costumbre. Y no porque seas tú y yo fuerte, sino porque Dios está formando un carácter conforme a Cristo. Amén. Señor, te doy gracias por toda persona que está escuchando este mensaje. Por esa, Señor, oportunidad que me da de ser tu siervo, por el proceso, prueba y desierto que he sido pasado, Señor, y quizá muchas personas también que escuchan este mensaje. Te doy gracias, Padre, bendigo tu nombre, bendigo Israel, Señor, y bendigo cada familia que hoy escuche este mensaje. La respuesta no está con el brujo, ni con el hechicero, ni con el santero, ni con el que adora la muerte, ni leer las cartas. No, olvídate de eso. Pégate a Cristo. Búscalo, búscate esa iglesia, búscate ese siervo inútil. Si tú quieres que te ministremos nosotros, lo podemos hacer vía Zoom, vía videollamada, vía llamada telefónica, vía WhatsApp. Estamos listos para poderte ayudar. Recuerda que el Señor no pierde ni una sola batalla. Entiende este punto. Señor y Todopoderoso Padre, ven ahora, Señor. Y toda persona que haga esta oración, Padre, tú comienzas a hacer el trabajo con ellos. Repite conmigo, yo, y dices tu nombre. Reconozco que he pecado, que he fallado, que me he equivocado. Pero hoy vengo a pedirte otra oportunidad, Señor Jesús. Yo reconozco que tú, Jesús de Nazaret, te hiciste carne, que tú habitaste entre nosotros, que tú moriste en la cruz por mí y que tú resucitaste al tercer día y que hoy estás vivo y estás sentado a la derecha del Padre. Que tú vas a volver por tu iglesia y que tú vas a volver por mí. Hoy yo, y dices tu nombre, reconozco a ti, Señor Jesús de Nazaret, como mi único Señor, Salvador y mi Maestro. Yo renuncio a mi vieja forma de ser, renuncio a toda cosa ajena o extraña a la santa palabra de Dios que ha estado sobre mí hasta este momento. Y me arrepiento, Señor. Dame la fuerza para resistir, Señor, estoy listo para lo que viene. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. Bendice a todo aquel que escuche este mensaje. Nos vamos de este lugar, pero no en la presencia del Señor. Y como siempre digo, viva Jehová, viva Jesucristo, viva el Santo Espíritu de Dios, en cuya presencia estamos. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Dios te bendice. Recuerda, ¿quieres apoyar este ministerio? ¿Quieres que sigamos trabajando? Ahí viene donde puedes depositar diezmos y ofrendas, lo que el Señor ponga en tu corazón, y dale like a la campanita. Bendiciones.